Los tres cerditos. Hace muchos años, en un bosque tranquilo, vivían tres hermanos cerditos con su madre. Eran felices, pero un día decidieron que era hora de dejar la casa materna para vivir por su cuenta. Queremos construir nuestras propias casas, dijo el cerdito mayor. Cada uno tenía una idea diferente. El hermano pequeño era alegre, pero un poco perezoso. Pensó: no quiero trabajar mucho. Construiré mi casa de paja. Así terminaré rápido y podré cantar y jugar. El segundo cerdito era más trabajador que el pequeño, pero tampoco quería esforzarse demasiado. Dijo: haré mi casa de madera. Es más fuerte que la paja, pero no me llevará mucho tiempo. El mayor era muy responsable. Sabía que en el bosque vivía un lobo peligroso. Quiero una casa muy fuerte. La construiré de ladrillo, aunque tarde más, pensó. Los tres se despidieron de su madre y empezaron a trabajar. El pequeño terminó su casa en un día. El segundo tardó 3 días. El mayor trabajó una semana entera para levantar su sólida casa de ladrillo. Pocos días después, apareció el lobo. Tenía mucha hambre y al oler a los cerditos se relamió los labios. Primero fue a la casa de paja, llamó a la puerta y dijo: Cerdito, cerdito, déjame entrar. No, no entrarás nunca, respondió el pequeño. El lobo sonrió maliciosamente. Soplaré y tu casa derribaré. Sopló con tanta fuerza que la casa de paja voló por los aires. El pequeño corrió hacia la casa de madera de su hermano mediano. El lobo lo siguió. Al llegar, llamó a la puerta: Cerditos, cerditos, dejadme entrar. No, no entrarás nunca, gritaron los dos hermanos. El lobo insistió: soplaré y vuestra casa derribaré. Sopló una vez, 2 veces, y al tercer soplido la casa se rompió y cayó. Los dos cerditos huyeron hacia la casa de ladrillo del hermano mayor. El cerdito mayor los recibió y cerró la puerta con llave. No os preocupéis, aquí estaréis a salvo. El lobo llegó jadeando frente a la casa. Cerditos, cerditos, dejadme entrar, dijo. No, no entrarás nunca, contestaron los tres. El lobo frunció el ceño. Soplaré y vuestra casa derribaré. Sopló una vez, nada. Otra vez, nada. Lo intentó una tercera vez, pero la casa era tan sólida que no se movió ni un centímetro. Furioso, tuvo una idea. Si no puedo entrar por la puerta, entraré por la chimenea. Subió al tejado y empezó a bajar. Pero el cerdito mayor había encendido un gran fuego y colocado una olla de agua hirviendo. El lobo cayó dentro y dio un grito enorme. Salió fuera y corrió lejos del bosque. Nunca más volvió a molestar a los tres cerditos, que vivieron felices y seguros en la casa de ladrillo.